En el polvoriento corazón del rancho local, donde el sol quemaba la piel y el sudor era el perfume diario, vivía Elena, una joven latina de mirada resuelta y manos curtidas por el trabajo. Encarnaba la determinación que solo la adversidad puede forjar. Su origen humilde contrastaba con la arrogancia que dominaba el lugar, un feudo de vaqueros machistas y con la autoestima inflada, quienes creían que su género y su fuerza bruta les daban derecho a reinar. Elena, a pesar de las miradas de desdén y los comentarios hirientes, guardaba en su interior una resiliencia inquebrantable, una chispa que ni el sol más abrasador podía extinguir. El ambiente del rancho cambió drásticamente el día que llegó el diablo. No era un nombre puesto a la ligera. Este caballo salvaje, de pelaje oscuro como la noche y ojos que reflejaban la furia de una tormenta, era la encarnación misma de la indomabilidad. Había llegado de las montañas, famoso por su espíritu inquebrantable y su peligrosidad, un desafío que ningún hombre de la región había osado conquistar. Los vaqueros lo miraban con una mezcla de respeto y temor, sabiendo que intentar domarlo era, en el mejor de los casos, una locura y en el peor, una sentencia de muerte. Fue entonces en medio del murmullo de los hombres y el relincho desafiante del animal, cuando Elena, con una voz que apenas rompía el silencio, expresó su deseo. «Yo lo domaré», dijo, y la frase, cargada de una convicción inesperada, resonó en el corral. Las risas estallaron de inmediato, secas y crueles, como el crujido de la madera vieja. Los vaqueros se burlaron, sus carcajadas resonando en el aire caliente, convencidos de que aquella muchachita había perdido la razón. «¿Tú, una mujer? Por favor, vuelve a la cocina», espetó uno, su voz gruesa ahogada por la hilaridad de sus compañeros. El capataz, un hombre corpulento y de rostro curtido por el sol y la malicia, se acercó, su sombra cubriendo a Elena como una amenaza. Sus ojos, pequeños y penetrantes, la recorrieron de arriba abajo con desprecio. «Escucha, muchacha», dijo con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. «Si crees que puedes domar a esa bestia, te ofrezco un desafío. Si lo logras, te daré la paga de un mes de un vaquero y te dejaré en paz. Pero si fallas, si siquiera te acerca a él, sin que te muerda o te patee, trabajarás para mí, limpiando los establos por el resto del año, sin paga, solo por la humillación». El capataz apostaba su reputación, seguro de que Elena fracasaría estrepitosamente, confirmando así sus prejuicios. La propuesta, más que un desafío, era una humillación pública, una trampa diseñada para aplastar su espíritu. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, Elena sintió como una chispa de fuego se encendía en su interior. Sus ojos, antes serenos, ahora brillaban con una determinación feroz. Con la barbilla en alto y la mirada fija en el capataz, respondió con una voz clara y firme: «Acepto». La aceptación de Elena cayó como un balde de agua fría sobre las risas de los vaqueros, que ahora la observaban con una mezcla de asombro y lástima. El desprecio en sus miradas era palpable, pero Elena no se inmutó. Sabía que el camino sería arduo, lleno de peligros y de prejuicios, pero su decisión estaba tomada. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. ¿Podrá Elena superar el prejuicio y el peligro inminente que el diablo representa? ¿O será devorada por las expectativas y la arrogancia de los hombres que la rodean? La respuesta a estas preguntas aún flotaba en el aire, tan incierta como el destino de la joven latina. La determinación de Elena no era un capricho juvenil ni una bravata impulsiva, era la manifestación de un pasado que la había forjado, de lecciones aprendidas al calor de la necesidad y el amor, y de una promesa silenciosa que resonaba en lo más profundo de su ser.
Para entender la fuerza que la impulsaba, era necesario viajar a los años de su infancia, a un tiempo de pobreza y de una conexión inquebrantable con su padre. En los recuerdos de Elena, su padre se alzaba como una figura gigante, no por su tamaño, sino por la sabiduría que emanaba de él. Era un domador de caballos experto, un hombre de pocas palabras, pero de una sensibilidad extraordinaria. No empleaba la fuerza bruta ni los gritos, sino una paciencia infinita y un entendimiento casi místico de la naturaleza equina. Elena, desde muy pequeña, fue su sombra, observando cada movimiento, cada susurro, cada gesto de respeto que su padre ofrecía a esos majestuosos animales. Él le enseñó que un caballo no se domaba, sino que se comunicaba con él, se le ganaba la confianza, se le ofrecía un puente hacia un entendimiento mutuo. Le enseñó a leer el miedo en sus ojos, la resistencia en el temblor de sus músculos y la voluntad en el batir de su cola. Más que técnicas, le transmitió una filosofía. La conexión con un caballo era un diálogo de almas, no una imposición de voluntades. Pero esa conexión, esa fuente de aprendizaje y amor, se rompió abruptamente. Un día, el destino, caprichoso y cruel, le arrebató a su padre en un accidente trágico, un suceso que dejó un vacío inmenso en el corazón de Elena y una deuda emocional que nunca podría saldar. La pérdida fue devastadora, pero en medio del dolor, una promesa silenciosa germinó en su alma. Ella honraría su legado, mantendría viva su filosofía y demostraría que sus enseñanzas no habían sido en vano. Cada vez que observaba a un caballo, sentía la presencia de su padre, una guía silenciosa que le recordaba su propósito. Ahora, ante el diablo, esa promesa adquiría una dimensión tangible. No solo se trataba de domar un caballo salvaje, se trataba de vindicar la memoria de su padre, de probarse a sí misma y de demostrar al mundo, y especialmente a esos vaqueros arrogantes, que la verdadera fuerza residía en la comprensión y el respeto, no en la prepotencia. Además, la necesidad económica era un motor innegable. La apuesta del capataz, más allá del orgullo, representaba una oportunidad para asegurar un futuro, para escapar de la precariedad que había marcado su vida. Ganar el dinero significaba un respiro, una oportunidad para ella y para honrar la memoria de su padre de una forma más allá de lo espiritual. Mientras Elena se preparaba mentalmente para el desafío, los vaqueros continuaban con sus susurros, sus voces cargadas de desprecio y escepticismo. «Está delirando», mascullaba uno, mientras otro añadía, «Ese caballo la va a matar, es imposible». Sus palabras, como dardos envenenados, buscaban minar su confianza, pero Elena las recibía como combustible. Cada burla, cada mirada de lástima, solo fortalecía su resolución. Ellos veían una joven inexperta. Ella se veía a sí misma como la heredera de un conocimiento ancestral, la portadora de una conexión que ellos, con su brutalidad, nunca podrían comprender. La tarea era monumental, lo sabía, pero no imposible. El recuerdo de la mano de su padre guiándola, la imagen de sus ojos llenos de amor por los caballos, eran su escudo contra la mofa y su espada contra el miedo. ¿Qué secretos de su pasado, de esas lecciones olvidadas por otros, le darían la fuerza para enfrentar lo imposible y domar a la bestia que era el diablo? Solo el tiempo y su inquebrantable espíritu lo dirían. El aire del corral, denso con el olor a tierra y sudor, se cargó de una tensión palpable cuando Elena se acercó a el diablo. La joven se movía con una calma que contrastaba fuertemente con la agitación del animal. A diferencia de los vaqueros, quienes se aproximaban a los caballos con la brusquedad de quien somete, Elena lo hizo con una reverencia casi ceremonial, sus pasos lentos y deliberados, sus manos vacías y abiertas, desprovistas de cualquier herramienta de control.
No había látigo ni soga, solo la presencia suave de una joven decidida. El diablo, un torbellino de músculos y furia, reaccionó de inmediato. Sus ojos, inyectados en sangre, se fijaron en ella con una intensidad salvaje. Relinchó con una fuerza que hizo vibrar el suelo, pateando la tierra con sus poderosas patas traseras, lanzando bocanadas de aire por sus fosas nasales dilatadas. Intentó embestirla, una advertencia clara, un mensaje inequívoco de su deseo de permanecer libre y salvaje. La melena oscura del caballo se erizó, y sus dientes, afilados como cuchillos, se mostraron en una mueca de desafío. Era la encarnación misma de la resistencia indomable, y cada fibra de su ser gritaba peligro. Desde la barrera, los vaqueros estallaron en carcajadas. Sus risas, secas y burlonas, rebotaban en las paredes de madera del corral. Eran risas que esperaban, casi exigían, su fracaso. Para ellos era un espectáculo cómico, la confirmación de su creencia de que una mujer no tenía lugar en un mundo tan rudo. El capataz, con una sonrisa de suficiencia, cruzó los brazos, disfrutando del previsible desenlace. Estaba seguro de que Elena huiría despavorida, confirmando su superioridad y la inutilidad de los esfuerzos de aquella muchacha. Pero Elena no huyó. Mantuvo su postura, su mirada tranquila y firme, sin un atisbo de miedo. Aplicó las técnicas que su padre le había enseñado, no con la fuerza, sino con la observación y la paciencia. Comenzó a hablarle a el diablo en voz baja, susurrando palabras suaves y monótonas que buscaban calmar a la bestia. No se movía directamente hacia él, sino que caminaba en círculos amplios, manteniendo una distancia respetuosa, permitiendo que el caballo se acostumbrara a su presencia, a la cadencia de su voz. Era un baile lento, una danza de acercamiento y retirada, donde cada movimiento estaba cargado de intención y respeto. Poco a poco, casi imperceptiblemente, hubo pequeños avances. La furia de El Diablo no desapareció por completo, pero su agresividad disminuyó en intensidad. Los relinchos se hicieron menos estridentes, las patadas contra el suelo menos frecuentes. En un momento, el caballo dejó de intentar embestirla, limitándose a observarla con una curiosidad cautelosa. Su cabeza, antes alta y desafiante, bajó ligeramente, y sus orejas, que antes se movían frenéticamente, ahora se mantenían más relajadas. Elena notó el cambio, un leve acercamiento, una fisura en la pared de ferocidad que el caballo había levantado. Era un progreso minúsculo, casi imperceptible para los ojos no entrenados, pero para ella era una victoria. La paciencia de Elena, sin embargo, era una afrenta para el capataz. Impaciente y molesto por la falta de un espectáculo más dramático, se acercó a la barrera, su voz áspera rompiendo la incipiente calma. «Muchacha, ¿qué crees que estás haciendo? No vas a domar a esa bestia hablándole como si fuera un gatito. Usa la fuerza o ríndete de una vez». Intentaba desanimarla, recordarle su lugar, su supuesta debilidad. Quería que fracasara, que se diera por vencida, que la humillación fuera rápida y completa. Sus palabras eran un intento de romper la conexión que Elena estaba empezando a forjar, de reafirmar su autoridad y el orden establecido. Pero Elena ni siquiera se giró. Su concentración en el diablo era absoluta. Sabía que la batalla no era solo con el caballo, sino también con el prejuicio y la ignorancia de los hombres que la rodeaban. Cada palabra del capataz, cada risa de los vaqueros solo reafirmaba su convicción de que su método, el método de su padre, era el correcto. La paciencia era su arma, la empatía su escudo. El caballo, a su vez, parecía percibir la diferencia entre la joven y los hombres ruidosos detrás de la barrera. La agresividad inicial se había transformado en una cautelosa observación,
un primer paso hacia la confianza. ¿Sería suficiente la paciencia inquebrantable de Helena para romper la barrera de ferocidad de el diablo? ¿O la presión del capataz y la burla de los vaqueros la harían desistir? La respuesta se perfilaba en el lento y delicado baile entre la joven y la bestia, un baile donde cada pequeño avance era una promesa de lo que estaba por venir. Los días se convirtieron en una rutina de esfuerzo silencioso y dedicación inquebrantable para Helena. Pasaba horas, desde el amanecer hasta el atardecer, en el corral con el diablo. No había prisa en sus movimientos, solo una paciencia infinita. Observaba cada gesto del caballo, cada movimiento de sus orejas, cada cambio en la tensión de su cuerpo. Hablaba con él, no con órdenes, sino con una melodía suave y constante que llenaba el aire del corral. Una conversación unilateral que sorprendentemente parecía empezar a surtir efecto. La conexión que Helena buscaba no era la de un domador y su bestia, sino la de dos seres que se entienden. Descubrió que el diablo tenía una cicatriz antigua en su flanco izquierdo, una marca irregular y descolorida oculta bajo su pelaje oscuro. Era una herida que no había sido reciente, pero que hablaba de un maltrato pasado, quizás de un hierro candente o de un golpe brutal que había dejado una huella física y, lo que era más importante para Helena, una profunda herida emocional. Esta revelación no la asustó, por el contrario, encendió en ella una oleada de empatía. Comprendió que la furia del caballo no era inherente, sino una defensa, un muro construido por el dolor y el miedo. El diablo no era salvaje por naturaleza, sino por trauma. Con esta nueva comprensión, la relación de Helena con el caballo se profundizó. Su paciencia se convirtió en compasión, su determinación en un vínculo silencioso. Pequeñas victorias se sucedían día tras día. Primero, el diablo permitió que Helena mantuviera una distancia más cercana, sin relinchar o patear. Luego, un día, mientras ella le hablaba con su voz melodiosa, el caballo bajó la cabeza y, por un instante, no se apartó cuando ella extendió una mano temblorosa. Fue un toque fugaz, un roce suave en su cuello, pero para Helena fue como un trueno. Significaba que la barrera empezaba a ceder. Después de ese primer toque, la confianza de el diablo creció lentamente. Los roces se convirtieron en caricias suaves, primero en el cuello, luego en su frente, justo entre sus ojos. El caballo, que antes huía de cualquier contacto, ahora permanecía quieto, sus ojos oscuros y profundos, observando a Helena con una curiosidad que reemplazaba la antigua ferocidad. Incluso se atrevió a acercarse a ella, oliendo su cabello, sus manos, como si buscara en su aroma una promesa de seguridad. Los vaqueros, que al principio se habían reído a carcajadas, ahora observaban con una mezcla de sorpresa y un resentimiento apenas disimulado. Sus burlas habían disminuido. Ahora eran más susurros de asombro que de desprecio. No podían creer lo que veían. Una mujer logrando lo que ellos, con toda su fuerza y experiencia, consideraban imposible. El capataz, por su parte, observaba el progreso de Helena con una furia creciente. Cada pequeño avance de la joven era una afrenta personal a su autoridad, a su machismo, a su creencia inquebrantable de que solo la fuerza bruta podía doblegar a una bestia. No podía permitir que una mujer lo superara, que demostrara que sus métodos eran equivocados, que su visión del mundo estaba obsoleta. La idea de que Helena pudiera domar a el diablo a través de la paciencia y la empatía era una amenaza directa a todo lo que él representaba. Su mente, retorcida por el orgullo herido y el miedo a ser humillado, comenzó a tramar algo. No podía dejar que Helena triunfara. No podía permitir que su reputación se hiciera pedazos por la hazaña de una joven latina.
Los planes oscuros se formaban en su mente, ideas de sabotaje, de interrupción. Tenía que detenerla, tenía que asegurar su fracaso. La apuesta no era solo dinero, era su honor, su posición en el rancho, su identidad como el hombre más rudo y capaz. La idea de que su derrota fuera provocada por una mujer era insoportable. Los días de progreso de Elena, que para ella eran de conexión y entendimiento, para el capataz eran una cuenta regresiva hacia su propia caída. Necesitaba actuar, y rápido. Un plan malévolo comenzaba a tomar forma en las sombras de su mente, una estrategia para sabotear el progreso de Elena y asegurar que el diablo permaneciera indomable, al menos para ella. La calma en el corral era engañosa. Bajo la superficie, la malicia del capataz burbujeaba, a punto de estallar. La mañana siguiente, el aire fresco del amanecer trajo consigo una sensación diferente, densa y cargada, que Elena percibió de inmediato. Había una quietud inusual en el corral, un silencio que no era el de la paz, sino el de la espera. Se acercó a el diablo, con la rutina de siempre, una cubeta de agua fresca y un puñado de avena, pero el caballo no reaccionó como de costumbre. Estaba agitado, sus ojos desorbitados, las fosas nasales dilatadas. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Algo no estaba bien. Intentó acercarse, pronunciando su usual melodía suave, pero el diablo retrocedió bruscamente, relinchando con furia. Sus patadas resonaron contra la madera del corral, y su comportamiento era el de los primeros días, salvaje e impredecible. Elena notó entonces que la brida que había estado usando, confeccionada con cuero flexible y suave para no lastimar al animal, había sido cortada, no rota por el uso, sino seccionada limpiamente con un objeto afilado. Las riendas también mostraban signos de haber sido manipuladas, con nudos débiles y desechos que no había dejado ella. La comprensión golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo. Esto no era un accidente, era sabotaje. Alguien había entrado en su espacio, había manipulado su equipo y había asustado intencionalmente a el diablo antes de un intento crucial de acercamiento. La furia y la frustración se mezclaron en su pecho. Sabía exactamente quién era el responsable. En ese instante, el diablo, en un arrebato de pánico y desconfianza, cargó contra ella. El caballo, que había empezado a confiar, ahora la veía como una amenaza más, su furia desatada por la mano invisible que lo había perturbado. Elena apenas tuvo tiempo de esquivar la embestida, cayendo al suelo y sintiendo el viento de los cascos pasar peligrosamente cerca de su cabeza. El miedo la paralizó por un segundo, pero rápidamente se recompuso, su determinación más fuerte que el temor. No se había rendido ante la adversidad, y no lo haría ahora. Los vaqueros, que ya se habían congregado para presenciar lo que esperaban fuera el fracaso de Elena, estallaron en risas y comentarios despectivos. «Te lo dijimos, muchacha, esa bestia no se doma», gritó uno. Otro añadió: «Vuelve a la cocina, es tu lugar». Sus palabras eran dagas, pero Elena las ignoró. Sus ojos estaban fijos en el capataz, que observaba la escena con una sonrisa sádica, sus brazos cruzados y una expresión de triunfo apenas disimulada. Elena se levantó, sacudiéndose el polvo y la humillación. Caminó directamente hacia el capataz, su rostro una máscara de fría determinación. «Usted hizo esto», espetó, su voz baja pero cargada de una ira contenida. «Cortó la brida y asustó al caballo». El capataz se encogió de hombros. Su sonrisa se amplió en una mueca cínica. «No sé de qué hablas, muchacha. El diablo es un animal salvaje. Siempre lo ha sido. Parece que tu magia no funciona tan bien como creías». Su negación, llena de veneno, solo avivó el fuego en el corazón de Elena. Desmoralizada,
Pero no derrotada, Elena se alejó, sintiendo el peso de las miradas burlonas sobre ella. Sin embargo, mientras se dirigía a la caballeriza, una mano arrugada y fuerte la detuvo. Era el anciano vaquero, aquel que había observado su progreso en silencio. Sus ojos, profundos y sabios, reflejaban una comprensión que no necesitaba palabras. «Lo vi todo, hija. Es un cobarde», dijo el anciano, su voz un susurro ronco. «Pero no te rindas. Tu padre estaría orgulloso de tu paciencia y de tu corazón». Luego, el anciano le ofreció una brida y unas riendas nuevas, de cuero robusto y bien cuidado, que sacó de un viejo baúl. «Son de mi padre», explicó, «hechas para durar. Y tengo un poco de avena especial, con algunas hierbas calmantes. Ayudará a el diablo a relajarse». La generosidad del anciano fue un bálsamo para el alma herida de Elena. Su apoyo no solo le proporcionó el equipo necesario, sino que reavivó su espíritu. La determinación de Elena se fortaleció, ahora motivada no solo por honrar a su padre y demostrar su valía, sino también por una sed de venganza contra el capataz. La injusticia que había presenciado y sufrido la impulsaba con una fuerza renovada. Mostraría a ese hombre y a todos los que se habían burlado de ella que el espíritu no se rompía con el sabotaje, sino que se forjaba más fuerte en la adversidad. La victoria no sería solo suya, sino también la del anciano vaquero y de todos aquellos que alguna vez habían sido subestimados. El capataz pensó que la había quebrado, pero solo había encendido una llama más brillante en su interior. El sol se asomaba tímidamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas. Era el día de la doma final, el momento que todos en el rancho habían estado esperando, con una mezcla de curiosidad, escepticismo y, en el caso de algunos, malicia. La tensión era palpable en el aire, una energía densa que se podía casi cortar con un cuchillo. Todos los ojos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, estaban puestos en Elena. Se congregaban alrededor del corral, algunos con los brazos cruzados, otros cuchicheando en voz baja, pero todos compartían una expectativa silenciosa. El capataz, con su habitual postura arrogante, se erguía entre los vaqueros, una sonrisa burlona apenas contenida en sus labios. Esperaba su caída, listo para humillarla, para regodearse en su fracaso y reafirmar su autoridad. Los vaqueros, sus cómplices en la burla, también aguardaban, algunos con una pizca de duda en sus miradas, otros completamente convencidos de que Elena no tenía ninguna posibilidad. Su prejuicio era un muro, y esperaban verla estrellarse contra él. Elena, sin embargo, se movía con una serenidad que desmentía la tormenta de emociones que seguramente bullía en su interior. Llevaba la brida nueva que el anciano vaquero le había dado, un símbolo de confianza y apoyo en medio de la adversidad. Sus manos, firmes y curtidas por el trabajo, acariciaban el cuero liso, sintiendo la conexión con el legado de su padre. Se acercó a el diablo con una mezcla de confianza forjada en días de esfuerzo y un nerviosismo natural ante la magnitud del desafío. Sabía que este era el momento decisivo, el punto de inflexión. El diablo, al verla, relinchó, pero esta vez no fue un relincho de furia ciega, sino uno teñido de una expectación casi curiosa. Había pasado días en silencio con Elena, consumiendo la avena especial del anciano, permitiéndole cepillarlo, susurrándole palabras que solo ellos dos entendían. Había una cicatriz en el lomo del caballo que Elena había descubierto, una marca de un pasado de maltrato que resonaba con su propia historia de dolor y superación. Esa herida, más que cualquier otra cosa, había forjado un lazo invisible entre ellos, una comprensión tácita del sufrimiento y la necesidad de sanar. Elena extendió una mano lentamente, ofreciendo una manzana.
El diablo dudó por un instante, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Fue un momento de conexión profunda, una mirada de entendimiento mutuo que trascendió las barreras de la especie. En esos ojos, Elena vio no solo el miedo y la furia, sino también un anhelo de paz, de confianza, de un toque gentil. El caballo bajó la cabeza, aceptando la ofrenda con un suave mordisco. En ese gesto, el público contuvo el aliento. Con movimientos fluidos y deliberados, Elena se acercó más, permitiendo que el diablo olfateara la brida nueva. Luego, con una gracia que sorprendió a todos, la colocó sobre su cabeza. El caballo no se resistió. Acto seguido, Elena tomó las riendas y con una agilidad sorprendente subió al lomo de el diablo. La multitud observó en un silencio expectante, un silencio tan denso que se podía oír el batir de las alas de un pájaro lejano. Por un instante pareció que el diablo se desbocaría. Sus músculos se tensaron, sus ojos se encendieron y sus cascos golpearon el suelo con fuerza, amenazando con arrojar a Elena. Un murmullo de expectación y temor recorrió la multitud. El capataz sonrió, su victoria casi asegurada. Pero Elena, con sus habilidades Honed y la confianza ganada a pulso, no flaqueó. Sus piernas se apretaron suavemente contra el cuerpo del caballo, sus manos expertas en las riendas, su voz un susurro constante y tranquilizador. No había fuerza bruta en su control, sino una comunicación sutil, un baile de voluntades. El diablo sintió esa calma, esa determinación sin agresión. Poco a poco, la furia en sus ojos comenzó a disiparse. Sus músculos se relajaron y en lugar de desbocarse, comenzó a trotar suavemente alrededor del corral. Era el comienzo de una danza, un testimonio de la conexión que habían forjado. El trote inicial de El Diablo se transformó en una exhibición de gracia y poder, una sinfonía de movimiento que dejó a la multitud boquiabierta. Elena, sentada sobre el lomo del majestuoso animal, no era una simple jinete, era una extensión del caballo, una parte de su ser. Sus movimientos eran fluidos, casi imperceptibles, guiando a El Diablo, con una delicadeza que desmentía la fuerza bruta del animal. El caballo, que una vez fue el epítome de la indomabilidad, ahora respondía a cada sutil indicación de Elena, girando, galopando y deteniéndose con una obediencia que parecía imposible para una criatura tan salvaje. No era sumisión, sino una colaboración, un entendimiento mutuo que trascendía el entrenamiento. Realizaron una serie de figuras en el corral, una danza improvisada de confianza y dominio. Elena le susurraba al oído, y el diablo respondía con un relincho suave, como si estuvieran conversando en un idioma secreto. La cicatriz en el lomo del caballo, antes un símbolo de su dolor, ahora parecía una marca de honor, una historia compartida de superación. Los vaqueros, que al principio habían estado listos para reír y señalar, ahora observaban en un silencio reverente, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y admiración. La incredulidad se había transformado en respeto y el desprecio en un reconocimiento tácito de la habilidad incomparable de Elena. Cuando Elena finalmente detuvo a El Diablo en el centro del corral, una ola de aplausos estalló, rompiendo el silencio como un trueno. Fue un rugido ensordecedor de aprobación, un coro de vítores y silbidos que llenó el aire. La multitud se puso de pie, algunos con lágrimas en los ojos, otros gritando su nombre. Elena había logrado lo imposible, no solo domando a la bestia, sino transformándola, y en el proceso había transformado la percepción de todos los presentes. El capataz, sin palabras, se quedó inmóvil. Su rostro, antes arrogante y burlón, ahora estaba pálido, reflejando una mezcla de vergüenza, derrota y una punzada de incredulidad. Sus ojos, que habían brillado con malicia, ahora estaban vacíos, incapaces de procesar lo que acababa de presenciar.
Su plan de humillación se había vuelto en su contra, y la victoria de Helena era un espejo que reflejaba su propia mezquindad. La derrota no era solo la pérdida de una apuesta, sino la desintegración de su autoridad y el desmoronamiento de su prejuicio. Helena desmontó de El Diablo con la misma gracia con la que había subido. El caballo, ahora tranquilo y obediente, se frotó suavemente contra su hombro, buscando su caricia. Ella respondió con un abrazo, su mejilla contra el pelaje cálido del animal, un momento íntimo que sellaba su conexión. Los vaqueros, antes ruidosos y burlones, se acercaron lentamente, sus cabezas gachas en señal de respeto. Las miradas de desprecio habían sido reemplazadas por una genuina admiración. Algunos murmuraron disculpas, otros simplemente asintieron, reconociendo en silencio la magnitud de su error. El anciano vaquero, con una sonrisa de satisfacción que iluminaba su rostro arrugado, se abrió paso entre la multitud y se acercó a Helena. Sus ojos sabios brillaban con orgullo. «Tu padre estaría muy orgulloso». «Hija», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Le tendió una mano, y Helena la tomó, sintiendo la calidez de su apoyo. «Demostraste que la fuerza no está en el látigo, sino en el corazón». Sus palabras resonaron con la verdad, validando no solo la habilidad de Helena, sino también los principios que la habían guiado. La victoria de Helena no era solo sobre el diablo, sino sobre el prejuicio arraigado, el machismo y la injusticia. Había callado a todos, no con gritos o confrontaciones, sino con la demostración silenciosa de su talento y su humanidad. La atmósfera en el rancho había cambiado. El aire, antes pesado con la burla, ahora vibraba con un respeto recién descubierto. La figura de Helena se alzaba, no solo como una domadora, sino como un símbolo de que la verdadera fuerza reside en la empatía y la perseverancia. El capataz, observando desde la distancia, sabía que su reinado de intimidación había llegado a un final abrupto y humillante. El capataz, con el rostro desencajado y la mirada perdida, no tuvo más remedio que cumplir su palabra. Ante la atenta mirada de todos los vaqueros, que ahora lo veían con una mezcla de curiosidad y desdén, extrajo de su bolsillo una bolsa de cuero que tintineó con el peso de las monedas. Con un gesto de humillación apenas contenida, se la entregó a Helena. No hubo fanfarronería, ni un intento de disimular su derrota, solo la cruda realidad de un hombre que había sido superado por alguien a quien subestimó profundamente. La victoria de Helena no solo le trajo la recompensa económica tan necesaria para su subsistencia, sino algo mucho más valioso, el respeto incondicional de la comunidad. Desde ese día, el rancho ya no fue el mismo. Helena no era una figura más, sino una presencia central, una voz escuchada y valorada. Los vaqueros, antes tan reacios a reconocer su valía, ahora acudían a ella en busca de consejo sobre cómo tratar a los caballos más difíciles, o simplemente para admirar la conexión que mantenía con el diablo. Ella no buscaba el poder, sino el reconocimiento de su habilidad y su humanidad, y lo había logrado con creces. Su lugar en el rancho no era el de una empleada más, sino el de una experta, una maestra en el arte de la doma, que había demostrado que la empatía y la paciencia eran herramientas mucho más poderosas que la fuerza bruta. El diablo, por su parte, se convirtió en su sombra, su compañero inseparable. Ya no era el caballo salvaje e indomable que infundía temor, sino una criatura noble y leal, un símbolo viviente del triunfo de Helena sobre la adversidad y el prejuicio. Juntos patrullaban los vastos campos del rancho, sus siluetas recortadas contra el horizonte al atardecer, una imagen de libertad y una promesa de nuevas posibilidades.
La cicatriz en el lomo de El Diablo se había transformado de una marca de maltrato en un testimonio de redención, un recordatorio silencioso de cómo la comprensión puede sanar las heridas más profundas. Elena, al contemplar el rancho desde la cima de una colina con El Diablo a su lado, sintió una profunda paz. La imagen de su padre, su mentor y guía, acudió a su mente. Podía casi escuchar su voz, susurrándole los secretos de los caballos. La importancia de la paciencia y el respeto. Había honrado su memoria, no solo al seguir sus enseñanzas, sino al llevarlas a un nuevo nivel, al demostrar que su legado era más fuerte que cualquier obstáculo. La deuda emocional, el peso de la pérdida, se había aliviado, reemplazado por la satisfacción de haber cumplido una promesa tácita, de haber llevado adelante la antorcha de su sabiduría. Este triunfo marcó un nuevo comienzo para Elena. Las oportunidades se abrieron ante ella, no solo en el rancho, sino más allá. Su historia se extendió, atrayendo a aquellos que buscaban una forma diferente de trabajar con los caballos, una que priorizara el entendimiento sobre la coerción. Su futuro, antes incierto y limitado por las circunstancias, ahora se presentaba prometedor, lleno de caminos inexplorados y la posibilidad de construir un legado propio, basado en los principios que su padre le había inculcado y que ella había defendido con tanta pasión. El mensaje de su historia resonó con fuerza. La perseverancia, la empatía y la fe inquebrantable en uno mismo pueden superar cualquier prejuicio, por arraigado que esté. Elena había demostrado que el valor no conoce de géneros ni de orígenes humildes, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de conectar, de comprender y de transformar. Su victoria fue un faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez se habían sentido subestimados o silenciados. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Elena montó a El Diablo. Juntos cabalgaron hacia el horizonte, sus figuras empequeñeciéndose en la distancia, una imagen poderosa de libertad y victoria. No era solo el final de una historia, sino el comienzo de una leyenda, la de la joven latina que, con su corazón y su habilidad, había domado no solo a un caballo salvaje, sino también el prejuicio de un mundo que se negaba a ver su verdadero potencial. Su legado perduraría, un testimonio eterno de que, con la actitud correcta, cualquier barrera puede ser superada y cualquier sueño, por inalcanzable que parezca, puede ser alcanzado. El viento ondeaba su cabello y una sonrisa de satisfacción iluminaba su rostro. Había encontrado su lugar, su propósito, y lo había hecho a su manera.